Pensamiento crítico, tenemos ya la presencia del señor ministro de las áreas o del sector estratégico, Rafael Poveda, con quien también vamos a hacer una evaluación de este sector y cuál ha sido el aporte y el impacto al desarrollo del país. Señor ministro, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, Carlos, muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí. Gracias. Bueno, entremos con el sector de petróleo, los hidrocarburos. Es decir, el día de ayer, en el informe de la Nación, el señor vicepresidente de la República, quien dio el informe relativo a las áreas estratégicas, hablaba de una producción histórica, pero a mí me llama la atención algo. Es decir, entre el 2007 y el 2015, el promedio de extracción estaba en 490.000. El 2016 estaba en 516.000, pero ahora está en 537.000. Es decir, estamos por debajo, en términos de extracción anual, por debajo del año 2006, señor ministro. Entonces, si bien a lo mejor en el acumulado podemos haber mejorado, pero todavía nos falta mejorar la eficiencia en cuanto a la extracción. Bueno, mire, en términos generales, como lo dijo ayer el señor vicepresidente, el incremento de la producción petrolera en barriles de producción diaria, comparado, digamos, entre el 2007, el 2015 y un periodo similar antes de nuestro gobierno, se ha incrementado en un 12%. Ahora, en la actualidad, en este momento, tenemos una producción más o menos en promedio en estos últimos meses de 550.000 barriles por día. Y se hace ya referencia también ayer en el informe a la Nación del récord histórico de producción que lo alcanzamos en el año 2014 de 557.000 barriles por día. Esto es importante resaltar, es decir, ha habido un incremento primero de un 12% en cuanto al nivel de producción diaria de petróleo, a pesar de la complejidad ya de la producción en el Ecuador debido a la declinación natural que tienen nuestros activos petroleros, que en muchos casos alcanzan cifras importantes de hasta un 20-25%. Entonces, todo ese esfuerzo de inversión pública que se ha hecho a través de Petroamazonas principalmente, y también de todo el esfuerzo que han hecho las operadoras privadas que tienen ciertos campos petroleros a su cargo, ha permitido que la producción del país, a pesar de esa declinación natural de sus campos, muchos de ellos ya campos maduros de mucho tiempo en producción, no caiga, sino que más bien se mantenga y se incremente. Ahora, yo le pregunto esto por lo siguiente, o antes de preguntarle, hacerle la otra pregunta. El tema es, si hacemos abstracción del pozo que pasó de la Oxy al sector público, ¿realmente hay un incremento real? ¿Hay un incremento por eficiencia, señor ministro? Por supuesto, mire, un tema de eficiencia que nosotros hemos venido trabajando muy fuerte ha sido en los costos de producción. Los costos de producción de Petroamazonas han pasado en algún momento estar en $29, a luego hace 2 años de estar en $23, y hoy en el año ya 2016 estamos hablando de costos de producción de menos de $20. Es por eso parte de la estrategia también de optimización dentro de esta época, de estos ya casi van a ser 2 años de precios bajos de petróleo, de caídas estrepitosas del precio del petróleo. Hemos tenido también que optimizar los costos. Se ha producido un efecto a nivel mundial que es una reducción de los costos de producción. Antes en épocas de petróleo de costos muy altos, acceder a ciertos servicios petroleros era muy costoso. Ahora se han optimizado esos costos. También ha habido una gestión de optimización de costos interna por parte de Petroamazonas, y de esa forma hemos incrementado la producción de Petroamazonas de forma muy significativa, de forma muy importante en activos como el bloque 31, Pañacocha. Ahora estamos ya entrando en producción próximamente del ITT. Hemos optimizado toda la producción en general de Petroamazonas, y por eso Petroamazonas contribuye más o menos con el 80% de la producción país de las reservas petroleras actuales. Pero vamos a lo siguiente, y le pregunto cuál es el estimado de incremento de producción o de extracción para tener más volumen, porque recordemos que las exportaciones de petróleo en un momento dado se dispararon por precio, pero no en volumen, a pesar de que ahora usted me dice se ha incrementado a 550.000 barriles diarios. Y le pregunto esto por una sencilla razón, porque las reservas en el sector privado están alrededor de 220 millones y las reservas que tiene el Estado están en 1.500
200 millones, sin contar ITT. Es decir, hay un gran espacio, señor ministro, a efectos de incrementar la producción, la extracción y compensar la disminución de ingresos por precio con volumen. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en lo que usted denomina gran espacio? Precisamente buscando formas de producir de mejor manera, de forma más eficiente, contar con recursos financieros que en ciertos momentos resultan limitados dentro del presupuesto de Petroamazonas, y para eso, por ejemplo, acabamos de firmar hace muy poco una negociación de los que denominamos nosotros campos maduros, en donde se prevé un incremento de producción aproximadamente de 30,000 barriles por día en conjunto, ¿no es cierto?, de aquí en un par de años, unas inversiones de aproximadamente $1.000 millones con operadores de servicios petroleros con los que hemos firmado contratos. Estamos, como usted sabe, firmamos a finales del año pasado el bloque AUCA, con una de las empresas con Schlumberger más prestigiosas del mundo, donde también se prevé un incremento de producción. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos está trabajando en esto para hacer una nueva ronda de lo que se denomina intracampos, es decir, en la zona del nororiente ecuatoriano, donde ya ha existido tradicionalmente producción petrolera, aumentar el nivel de producción a través de alianzas con empresas privadas para que inviertan y para obtener mejores resultados de producción. Todo esto es parte de la estrategia de producción del Estado ecuatoriano a través de Petroamazonas, es decir, hemos buscado principalmente la participación del sector privado conjuntamente con Petroamazonas para optimizar este nivel de reservas que usted ha mencionado y de esa forma incrementar la producción petrolera, es decir, estamos trabajando con campos maduros que ya se firmaron, con AUCA, con el Intracampos, que se va a lanzar una licitación posiblemente en los próximos meses, una nueva licitación petrolera. Vamos a hacer también una negociación, ahora estamos haciendo del campo Sacha, donde se prevé un nivel de inversión similar al de AUCA, es decir, todas esas son estrategias que nos permiten incrementar la producción del país, incrementar el nivel de aprovechamiento de reservas. Ya para ir terminando este sector, señor ministro, los contratos con las operadoras internacionales fundamentalmente pasaron de participación a prestación de servicios, pero contiene una cláusula de contingencia en caso que el precio baje. ¿Se piensa reestructurar esos contratos o se los piensa mantener? Porque esa cláusula de contingencia significaría acumulación de pasivos en el momento que el precio del petróleo suba. Mire, nosotros hemos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahora en las nuevas negociaciones que hemos tenido? Estamos buscando tarifas que van vinculadas con el precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo que ahora está, digamos, bajo y ha estado a la baja, estamos vinculándolo dentro del esquema de tarifas. Es decir, arrancamos con una tarifa de ahora en precios de 35, 30, 40 dólares que pueden estar entre 10, 12, 15 dólares y luego cuando el precio del petróleo se incrementa, la tarifa también se incrementa. Esto genera un incentivo para la empresa de saber que cuando existan precios altos del petróleo va a tener una tarifa más alta, pero también establecemos un límite. Es decir, por darle un ejemplo, si en un contrato el petróleo llega a 70 dólares, la tarifa llega a su máximo valor, que puede ser 30, por ejemplo. Si el petróleo llega a 100, la tarifa se mantendrá todavía en 30, es decir, ese ingreso extraordinario se mantendrá a favor del Estado ecuatoriano, pero la empresa también tendrá incentivos. Entonces, ese tipo de revisión ya lo hicimos en lo que se denomina campos maduros. En esta nueva negociación posiblemente lleguemos a un acuerdo dentro de estos conceptos. Estamos revisando contratos que ya existían anteriormente suscritos con Petroamazonas para optimizar los niveles de tarifas y en los contratos, digamos, de la Secretaría de Hidrocarburos, en donde existe lo que se denomina esta acumulación de deuda, ¿no es cierto?, del carry forward, estamos evaluando también qué posibilidades existen, obviamente dentro del marco del contrato, respetando el contrato, viendo cómo se puede optimizar, generando algún incentivo para las empresas, pero también permitiendo que en precios bajos del petróleo no se siga acumulando esta deuda. Protegiendo los intereses del Estado Así en ese es, sentido. así es. Pasemos a las refinerías. Comencemos por la refinería de Esmeralda, que ha sido cuestionada en términos de precio, ha sido cuestionada en términos de administración y gestión en cuanto a la rehabilitación. ¿Realmente la refinería de Esmeralda se ha recuperado su capacidad o su potencialidad original?
Sí, por supuesto. Mire, ese es uno de las principales obras, digamos, en restablecimiento de la infraestructura de hidrocarburos. ¿No? Es parte de una estrategia también en donde hemos trabajado no solo en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, construimos el poliducto Pascuales Cuenca, que está a muy pocas semanas de terminarse y ser inaugurado. Construimos la infraestructura de Monteverde con el gasoducto hasta Chorrillo, es decir, es parte de toda esta logística de hidrocarburos que nos permite optimizar y garantizar la provisión la provisión de combustibles al país. Por un lado, almacenamiento, refinamiento, transporte seguro, provisión segura, stock de más días, es decir, estábamos en ciertos momentos como país en alto riesgo de desabastecimiento porque no teníamos esta infraestructura que nos permite garantizar la seguridad de los combustibles, y por eso también parte de eso es la reacción que tuvimos en el terremoto, ¿no es cierto? Toda esta infraestructura funcionó, operó de forma adecuada, y la refinería de Esmeraldas ha sido uno de los proyectos más importantes. Tenemos un ahorro de más de 300 millones de dólares en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, 300 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque la refinería venía produciendo aproximadamente en un 80% de su capacidad. Ese 20% incremental significan más de 300 millones de dólares, además de todas las optimizaciones que hemos hecho en procesos, en mejoramiento productivo de la refinería como tal. O sea, no solamente es una rehabilitación integral de los equipos, de todos esos equipos que estaban obsoletos, es una rehabilitación de los procesos. Ha habido procesos de capacitación, de entrenamiento de personal, de cambio de procedimientos. Ha habido una reingeniería. Ha habido una reingeniería de los procesos dentro de la refinería, y eso hace que esta refinería, que ahora está prácticamente como nueva, nos permita a los ecuatorianos tener ahorros de más de 300 millones de dólares. Y en esa construcción de percepción de ausencia de transparencia en cuanto a la recuperación de la refinería Esmeralda, ¿usted le puede decir a la sociedad ecuatoriana, a la audiencia, que realmente se ha cumplido con todos los procesos de transparencia en cuanto a la recuperación y en cuanto al manejo de los fondos públicos, señor ministro? Mire, nosotros debemos resaltar que toda esta gran obra que se ha hecho dentro de sectores estratégicos y particularmente también dentro del sector de hidrocarburos, no podemos tratar de invisibilizarla o mancharla por algún eventual acto indebido de algún funcionario dentro de este proceso de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Es todos los procesos que han sido denunciados y que incluso fueron también por nosotros mismos impulsados dentro como gobierno en la Fiscalía, están dentro de los procesos de investigación, y si es que ha habido alguna irregularidad, como se ha denunciado, deberá sancionarse con todo el rigor de la ley. Nosotros como gobierno siempre hemos defendido la transparencia en los procesos y también hemos atacado cualquier indicio, cualquier sospecha de corrupción. La refinería de Esmeraldas está funcionando, la refinería de Esmeraldas está prestando los servicios para los que fue construida originalmente y ahora está optimizada. Y miren, nosotros hemos trabajado de forma general, no solo en la refinería de Esmeraldas, sino en todos los proyectos de sectores estratégicos con las mejores empresas del mundo. Es decir, aquí también se ha tratado de decir que hemos hecho con empresas o empresas de papel o empresas que no estaban capacitadas para hacer ciertas actividades, pero nosotros de forma general, no le digo que pueda haber alguna excepción o algún tema que se salió, digamos, de esa política pública que tenemos como Estado, como gobierno, pero en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas en particular se ha trabajado con empresas de clase mundial en todos los aspectos, desde la ingeniería, los procesos de construcción, los procesos de fiscalización, la reingeniería de procesos que hemos hecho mención hace un momento. Son empresas de clase mundial, estamos hablando de empresas multinacionales que tienen presencia en muchos países, mucho prestigio, y con ese tipo de empresas son las que hemos trabajado. En el tema ambiental, que es otro tema importantísimo, solo en la refinería de Esmeraldas exportamos más de 5.000 toneladas de desechos peligrosos que estuvieron ahí, que estaban ahí durante muchos años en la refinería de Esmeraldas y que ahora, con procesos nuevamente, con empresas internacionales, se hacen procesos de empaquetamiento de esa basura, se exportaron 5.000 toneladas, se recuperaron más de 100.000 barriles de hidrocarburos.
que estaban en la tierra, en el suelo, junto a la refinería de Esmeraldas, se recuperaron, se trataron más de 60.000 metros cúbicos de tierra. Es decir, hubo un proceso, todo esto con empresas internacionales. Entonces, muchas veces, o se ha oído últimamente, ¿no es cierto?, a propósito de estas denuncias de ciertos procesos de contratación en la refinería, de que ha habido contratos con empresas de papel y demás. No, no ha sido así. Puede ser que algún tema muy particular, muy concreto, haya pasado con alguna empresa que no sea de este tipo de clase mundial. Okay. Pero no necesariamente significa eso que sean empresas de papel. Gracias. Son empresas más pequeñas que tienen tal vez su experiencia, pero todo esto, como le digo, está siendo investigado y seguirá los cursos legales para buscar las sanciones que se deban, ¿no? Gracias, señor ministro. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero lo comprometo para que en un pulso político podamos hacer una evaluación de todo el sector estratégico. Nos faltó las hidroeléctricas, los megaproyectos, el sector minero, que por cierto es una expectativa importante, interesante para el Ecuador, y otros temas más. Señor ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Así será, por supuesto, nos comprometemos para seguir hablando de sectores estratégicos. Ok, bueno, nosotros hemos